Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, en el estudio de Departamento de Escuela Sabática en la Asociación General. Con ayuda de Dios queremos una nueva lección para presentarle, una lección muy importante que trata del tema de la resurrección. Estamos junto con nuestra querida hermana Raquel. Bienvenida, Raquel. Y vamos a empezar nuestro estudio, como siempre, con una oración en silencio, invitando la presencia de Dios con nosotros. Acompáñanos, por favor. Amén. Vamos a hacer un repaso corto en la estructura de nuestra lección, la resurrección. Tenemos dos testimonios muy importantes como introducción y después viene el primer subtítulo, el rayo brillante de esperanza. Vamos a ver qué es este rayo brillante y qué es nuestra esperanza. Tenemos también en la segunda pregunta, muy interesante, son esos versículos. Debemos entender que la segunda pregunta aquí menciona la resurrección parcial. Puede ser una confusión en la lección si nosotros no explicamos ese versículo, porque este versículo trata de la resurrección de santos e impíos en lo mismo tiempo. En contrario, la primera resurrección trata la resurrección solo de los santos y la segunda resurrección de los condenados o de los impíos. Entonces debemos entender que es necesario explicar bien ese versículo porque la lección no lo menciona en la forma evidente en las preguntas. Seguimos más adelante con el segundo subtítulo, resurrección posible a causa de Jesús. Una parte central muy importante, que nosotros podemos resucitar solo porque Jesús, o por los méritos de Jesús. Argumentos en favor de la resurrección es el otro subtítulo, y vamos a ver Antiguo y Nuevo Testamento y todo que está apoyando este punto importante doctrinal. La primera resurrección, la pregunta número 5, obviamente está mencionando de quién va a resucitar en esa primera resurrección, cuándo va a ser esa resurrección y también qué condiciones debemos cumplir para tener parte de ella. Después, la incorruptible y inmortal es una pregunta también muy interesante, que trata de la naturaleza que vamos a tener en el tiempo de la resurrección, y entonces viene la segunda resurrección de ellos que van a ser condenados. Es importante que guardamos tiempo de cada pregunta. En ese caso, mi punto central, vamos a decir, en esa lección es especialmente poner Cristo o Jesús en el centro del plan de salvación, en el centro de la resurrección, y también qué glorioso puede ser la vida eterna y cómo podemos resucitar de una forma mejorada, de una forma sin pecado. Con la ayuda de Dios vamos a analizar cada pregunta por separado y gocemos también con los comentarios de nuestra querida hermana Raquel. La primera pregunta: en el pasado, ¿qué vieron los hijos de Dios concerniente a la muerte en una nube oscura y rayos de luz? ¿Qué esperanza mantuvo el patriarca Job en el medio de duras pruebas? Sabemos que Job sufrió mucho. También sabemos que el libro de Job, en acuerdo de los datos históricos, es el libro más antiguo de la Biblia, y si Moisés lo escribió, entonces lo escribió antes de escribir a Génesis. Es muy importante entonces qué comprensión de la vida eterna tenían y de resurrección tenían el pueblo de Dios o los judíos en este tiempo. Nos damos cuenta por estas dos citas que el término resurrección era conocido, estaba claramente definido y era un elemento de esperanza para la promesa expresada inicialmente en Génesis 3:15. Por lo tanto, la cita de Job nos permite establecer varios criterios para
comprender adecuadamente la percepción de la resurrección. El primer elemento que se destaca es que yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre el polvo. Aquí encontramos la relación directa entre la primera venida de Cristo y la resurrección de Jesús mismo, lo cual da la garantía y establece el modelo de esperanza para la resurrección de los fieles. Por lo tanto, la declaración de Job continúa diciendo: y después que hayan deshecho esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, a quien yo mismo he de ver. Lo verán mis ojos y no los de otro. Mi corazón se consume dentro de mí. Por lo tanto, aquí Job, por inspiración, declara que la resurrección es real, es personal, es intransferible, es tangible y además incluye una regeneración, ya que aquí encontramos los dos momentos. Después de deshecha está mi piel, mi carne ha de ver a Dios y serán mis ojos quien lo vean. Por lo tanto, la relación entre la segunda venida de Cristo y la resurrección de los fieles estaba clara absolutamente desde el principio de la historia de la humanidad. Segundo elemento, la confirmación del ministerio y vida de Jesús con su resurrección en la tierra reconfirma ahora este mismo principio, ya que la cita de Salmos 16 y Salmos 49, que es además una profecía mesiánica, nos permite confirmar cómo es parte imprescindible del plan de salvación, no solamente el ministerio, la pasión y muerte del Señor Jesús, sino también su resurrección como la confirmación de la victoria sobre el pecado y la muerte, lo cual es absolutamente transferible a aquellos mismos que le siguen. Muchas gracias. Es interesante que en el contexto del libro de Job tenemos una reunión de Dios y los otros representantes de Dios en diferentes mundos, y ahí se está discutiendo la situación de cada uno de ellos, que significa que un juicio también fue previsto, que está corriendo o que va a ocurrir, especialmente cuando se habla del destino de los santos. Así que, queridos hermanos y hermanas, tenemos muchas pruebas en la Biblia, desde el primer libro, de más antiguo libro de la Biblia, que la esperanza del pueblo de Dios siempre fue en la resurrección, en la venida de Dios, y que Él viene y recoge los suyos o se lo llevan en la vida eterna. Prácticamente eso también fue la esperanza de Adán y Eva. Sabemos que desde que ellos salieron del paraíso, estaban viviendo con la esperanza que un día van a regresar y un Salvador puede reconciliarlo con Dios y con el pecado y pagar para el pecado que ellos cometieron. Vamos a ver la segunda pregunta. Qué asombrosa ilustración del milagro de la resurrección del Señor al profeta Ezequiel. ¿Qué dice Ezequiel prácticamente en su visión en capítulo 37? Porque él tiene varias visiones, ¿sí? Bien, aquí tenemos dos citas, una de Ezequiel y otra de Daniel. Ambos eran profetas contemporáneos y ambos también sufrieron el cautiverio y la deportación de el reino de Judá a Babilonia. Y ambos también recibieron la gozosa esperanza que confirma de nuevo, en un momento histórico diferente y en circunstancias también muy adversas, la esperanza y la promesa de la resurrección. En el caso de Ezequiel, él recibe una visión en el valle de los huesos secos. Es decir, era un lugar de devastación y de prueba, de no solamente ya materia totalmente desmaterializada, ya que únicamente quedaban los huesos, sino que estaban exentos y sin esperanza de vida. Sin embargo, acá el Señor declara claramente que estos huesos volverán a vivir. Y Dios los
conecta y restablece la vida. Sabemos que ese tiene un significado espiritual muy importante, un significado importante históricamente también para la circunstancia en que el profeta recibe la visión, pero tiene también una tercera lectura relacionada con el tema de la resurrección que estamos tratando en esta lección. Y por lo tanto aquí nos damos cuenta de cómo el Señor confirma en diversas épocas de la historia el concepto permanente de la resurrección, de volver a vivir. Con Daniel, que lo habíamos mencionado anteriormente, se nos presenta también la resurrección, y en este caso específico, ya que lo estudiamos en lecciones pasadas, en el contexto de la resurrección parcial entre la sexta y la séptima plaga, encontramos esta resurrección especial de un grupo elegido de impíos que deben visualizar la segunda venida de Cristo y de los fieles que deben sumarse al grupo de los 144,000. Muchas gracias, Raquel. Muy interesante que mencionaste 144,000, porque aquí tenemos Daniel 12, que habla de esa resurrección parcial, y es muy importante entender la diferencia de la resurrección parcial y la primera resurrección, segunda resurrección. En esa resurrección parcial tenemos una resurrección de que ellos que resucitan para vida eterna y otros para vergüenza y eterno horror. Y eso sabemos por qué resucitan esos dos grupos. Está confirmado también por la expresión de Jesús, que ellos que lo lo traspasaron, también van a ver su gloria o su venida en gloria. Seguimos más adelante y vamos a ver la pregunta número 3, diferentes pruebas de la existencia de la resurrección. Sabemos que en el mismo pueblo de Dios, en el tiempo de Jesús, tenían diferentes opiniones, y especialmente la resurrección tenían el grupo de los saduceos que no creían en la resurrección. Y podemos encontrar evidencia de eso leyendo los evangelios, como por ejemplo el grupo de los saduceos mencionaban la causa del levirato, la ley del levirato, donde un hermano debía casarse con la esposa de su hermano que falleció para continuar el linaje apostólico, patriarcal, el linaje patriarcal. Pero ¿qué sucede? Es que entonces dice, cuando mueren los dos, de quién va a ser la esposa que ellos tenían ambos. Entonces Jesús contesta esas preguntas muy claramente y asombrosamente. Quedan avergonzados los saduceos porque ellos no saben nada de la vida eterna. Así también nosotros debemos aprender mucho de este tema, el tema de la resurrección, de la vida eterna, porque no es algo que nosotros tenemos aquí en esta tierra y podemos tacharlo, también podemos analizarlo científicamente. Vamos a ver qué dice Jesús y qué pruebas Él da de la resurrección. En la pregunta número 3, y tenemos aquí la cita de San Juan, capítulo 6. En esta cita, la de Juan 6 como la de Juan 11, encontramos principios que reconfirman y amplían el término de la resurrección, ya que hasta ahora hemos tomado en consideración únicamente citas del Antiguo Testamento. Ahora bien, el Señor declara específicamente que esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de todo lo que me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Yo soy la resurrección en la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Bien, aquí se especifica claramente que la misión de la salvación, de la restauración de la humanidad,
el propósito final de vencer el pecado y la muerte era prioritario en el plan de salvación. Y ahora el Señor Jesús, por adelantado, prevé este hecho de su propia resurrección como una garantía de los que resucitarán en el día final, puesto que Él mismo representa la vida y la resurrección, ya que por su ministerio, pasión y muerte, vence la muerte, vence al pecado, y es una garantía absoluta de que aquel que le sigue, que cree, aunque muera, sabe que la resurrección es el próximo paso y que podrá ver al Señor en su gloria, tal como el propio Job lo expresó. Muchas gracias, Raquel. Es interesante el primer testimonio, me gustaría que lo leemos. Aquí Cristo reclama como suyos a todos los que han creído en su nombre. Es interesante la expresión Cristo reclama como suyos. Somos su pertenencia, somos sus hermanos. Es increíblemente importante entender el valor del bautismo, el valor de ser parte del pueblo de Dios, el valor de aceptar a Jesús como su sacerdote, como su salvador personal. Eso prácticamente es una puerta abierta de salir de la tumba, así como tenemos nosotros en el fondo una fotografía de una tumba hebrea y como ellos tenían esas piedras redondas que cerraban las puertas. De una forma muy semejante, muchos van a resucitar también en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver más adelante la próxima pregunta. La próxima pregunta dice: ¿qué datos importantes presentó el apóstol Pablo a algunas personas con dudas acerca de la resurrección? ¿Y qué declaró sobre aquellos cuya esperanza en Dios está confinada a la vida presente? ¿Qué podemos decir de apóstol Pablo? Porque vimos que Jesús confirmó la resurrección, y apóstol Pablo, como un apóstol muy interesante, que él no acompañaba a los otros discípulos ni Jesús en personas, pero él recibió esa doctrina de forma de visión después de la resurrección de Cristo, y eso es muy interesante. Es una prueba de la naturaleza sobrenatural de ese mensaje, esa doctrina. ¿Qué dice apóstol Pablo en ese caso del tema de la resurrección? La epístola a los Corintios es muy importante para clarificar y extender la comprensión acerca de la resurrección. Este término, como ya hemos probado a lo largo de las preguntas anteriores, era un término claramente comprensible para el mundo judío, pero ahora, dentro de la extensión del Evangelio al mundo gentil, y especialmente a este grupo humano, los corintios, que tenían una filosofía griega de la comprensión de lo que es la vida y la muerte, era importante ser muy específico en la comprensión de este término. Y de hecho es también muy significativa para nosotros, ya que nos facilita una visión más profunda acerca de este término. Bien, lo primero que tomamos en consideración en la argumentación inspirada del apóstol Pablo es que la resurrección de Jesús es el argumento principal para creer en forma fehaciente en la resurrección de sus fieles. Se nos dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es inútil. Es decir, el plan de salvación no hubiera tenido su garantía de victoria si la resurrección no se hubiera dado, porque la victoria sobre el pecado y la muerte no hubiera sido lograda. Por lo tanto, el apóstol Pablo establece a Cristo en el evento de la resurrección como una garantía, una
de la victoria sobre el pecado. 2, la victoria sobre la muerte. 3, la aplicación de este mismo principio para todos los fieles. Y después continúa con otros elementos significativos al respecto. Es decir, el elemento de esperanza para un cristiano al saber que la resurrección es lo que le espera, es un elemento altamente motivador. Si así no se cree, entonces somos los más miserables de los hombres. Así lo establece y lo expone el apóstol Pablo. Porque ¿qué quiere decir? Que entonces nuestra vida aquí, indistintamente de cómo haya sido, termina y se finaliza para siempre jamás. Sin embargo, aquí se nos explica claramente que los que mueren en Cristo, que han vivido con Él y de acuerdo a sus principios aquí, el Señor los llamará a vida de nuevo, de la misma manera que Él también fue llevado a la vida. Y Él mismo es la primicia de todos aquellos que van a resucitar en ocasión de su segunda venida. Muchas gracias, Raquel. Qué interesante expresión usa aquí apóstol Pablo. Prácticamente la resurrección es el punto central del plan de salvación. Si la resurrección no existe, entonces no existe la victoria sobre la muerte, no existe victoria sobre el pecado, entonces todo el plan de salvación pierde su significado. Así que la resurrección es el punto central del plan de salvación. En lo mismo tiempo debemos entender que todos ellos, otras denominaciones que elimina o tiene duda en la resurrección, imponiendo o introduciendo, por ejemplo, doctrinas como es la reencarnación o doctrinas que es la inmortalidad del alma. Entonces ellos están descomponiendo o deshaciendo la importancia de la resurrección, que significa que también están eliminando el punto central del plan de salvación. Por eso es muy importante mantener este punto doctrinal como punto central también de nuestros principios de fe y de nuestra fe y de nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver ahora que las resurrecciones no fueron asignadas para todos. Hay dos diferentes resurrecciones, una que es primera y otra que es segunda, y cada resurrección es en diferente tiempo y también diferentes condiciones que están relacionadas con cada una de las resurrecciones. Vamos a ver la primera resurrección. Cuando se realiza la resurrección y conforme a la clara enseñanza de la Escritura, ¿quién serán resucitados y levantados para reunirse con Jesús primero? ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? Tenemos solo los versículos de Tesalonicenses, pero hay más versículos en la Biblia, obviamente, que hablan de esa primera resurrección. Bien, hasta ahora hemos mencionado única y exclusivamente Daniel 12, 1 al 2, donde se nos habla de la resurrección parcial, que es una resurrección especial de justos y de impíos. Sin embargo, tenemos aquí la primera resurrección. Se le llama la primera resurrección porque es una resurrección general, pero es una resurrección solo de justos, solo de los que se van a salvar. Por favor, enfaticemos durante la lección que todo ser humano que muere también va a resucitar. Sin embargo, de acuerdo a su vida, será la localización en el tiempo de su resurrección. Así que, esto quiere decir lo siguiente. De acuerdo a la pregunta 5, estamos hablando de la resurrección que se dará en ocasión de la segunda venida de Cristo, cuando Él mismo llame a sus hijos que durmieron y se levantarán de las tumbas desde la historia de la humanidad en el principio. Serán aquellos que se levantarán vivos y serán unidos también con todos los que ya están vivos, viendo al Señor Jesús, y en conjunto serán llevados a los cielos, a unirse con el Señor.
Es importante considerar aquí que los términos estudiados en lecciones pasadas, como la gran multitud o los 144.000, están relacionados con ambos elementos de la resurrección parcial, relacionado con aquellos que se levantan en vida para completar el número de los 144.000, y la resurrección general de los justos, que corresponde a la gran multitud en ocasión de la segunda venida de Cristo. Muchas gracias, Raquel. Estamos hablando prácticamente de la gran multitud que resucita en la primera resurrección, porque la otra parte de los 144.000 están en vida. Ellos no resucitan porque no han pasado por la muerte. Y la parte que, bueno, como tú mencionaste, es que están ya muriendo o murieron, ellos resucitan en la resurrección parcial. Es interesante que la condición para ser resucitado, para resucitar en esa primera resurrección, es que su nombre está escrito en los libros de la vida. Es importante, para ser escrito en el libro de la vida necesitamos tener un pacto con el Señor, un bautismo, una dedicación de nuestra vida, una fe en Jesús con nuestro Salvador personal, pero también es importante que nuestro nombre no está quitado del libro de la vida, porque eso también puede suceder si nosotros apostatemos o nos apartemos de la fe. Así que en los dos casos debemos entender que la fidelidad es muy importante, y como dice también Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 hasta 22, es importante ser fiel hasta el fin. Eso es muy importante, mantener la fe hasta el fin. Entonces vamos a heredar la herencia importante que tiene Jesús para cada uno de nosotros. Y seguimos más adelante con la pregunta número 6. ¿Cómo será el cuerpo resucitado de los santos? Me imagino que mucha gente puede decir, oye, yo no quiero resucitar para la vida eterna, si yo voy a resucitar con este mismo cuerpo lleno de enfermedades, de tentaciones, de debilidades, de dolores y de sufrimiento. Por eso prácticamente Dios cortó nuestra vida para cortar el sufrimiento o eliminar el tiempo de sufrimiento, vamos a decir. Pero ¿en qué cuerpos vamos a resucitar en acuerdo a la Biblia para que, tenemos una buena motivación a ser resucitados? Cuando hablamos de la resurrección de los justos exclusivamente, el término resurrección va más allá de única y exclusivamente el levantarse de las tumbas, porque esta resurrección de los justos va acompañada de una completa regeneración. Y el apóstol Pablo lo expresa en una forma muy comprensible a través del contraste que él utiliza aquí. Se nos habla de corrupción e incorrupción, de mortalidad y de inmortalidad. Son los dos grandes momentos de la vida de los justos. Es decir, en la tierra nosotros tenemos un cuerpo corrupto, es decir, se va a desintegrar, está en proceso degenerativo y obviamente somos mortales. Sin embargo, cuando la resurrección se da, el Señor hace una obra complementaria al fenómeno propio de la resurrección, y es que además se da una regeneración al mismo tiempo de la resurrección, y la inmortalidad se convierte en un atributo propio de este nuevo ser incorrupto. Muchas gracias, interesante, un nuevo cuerpo, y es interesante aquí que dice el testimonio, nuestra identidad personal es preservada en la resurrección. Vamos a ver este testimonio, es muy interesante cómo continúa. Si bien no saldrán de la tumba las mismas partículas de materia, las obras asombrosas de Dios es misterio para el hombre. El espíritu, el carácter del hombre,
retorna a Dios donde se lo preserva. En la resurrección cada hombre tendrá su propio carácter. En su debido tiempo Dios llamará a los muertos, dándoles otra vez el aliento de vida, y ordenará a los huesos secos que vivan. Es interesante la descripción aquí, que no vamos a perder nuestra identidad. En la lección pasada estábamos estudiando de estas partes importantes de la vida, que es el espíritu, que es el cuerpo, y cómo cuando el cuerpo muere se vuelve a polvo, y cómo el espíritu regresa donde está Dios, porque ha provenido por Dios. Entonces aquí se explica cómo en la resurrección vamos a tener una restauración del individuo otra vez, pero con otra materia. El somo o el cuerpo de la persona no va a ser más del polvo de la tierra, pero va a tener otra sustancia que no sabemos qué va a ser. Pero es interesante el respeto que Dios nos da. Debemos preservar nuestra identidad. Por eso todo lo que estamos haciendo para enoblecer, santificar nuestra identidad, es prácticamente un tesoro que nos va a servir para la eternidad. Es una inversión inmensa. Igualmente, los impíos que no se preocupan de su identidad, de su carácter, ellos van a heredar este mismo carácter, y vamos a ver que por esto también no puede cualificar a ser parte de la primera resurrección. Vamos a ver de la segunda resurrección. Aquí dice claramente la pregunta: ¿cuándo se realiza la segunda resurrección? La resurrección de los injustos. ¿En qué resurrección? Únicamente se levantarán aquellos que reciben vida y bendición. ¿Y qué sucederá prácticamente con ellos que resucitan en la segunda resurrección? Dios ha establecido un tiempo para que toda persona se confronte con su vida, la cual llevó en esta tierra. Entonces, por una parte, el Señor separa en las resurrecciones generales a los justos de los impíos. En la primera resurrección general son solo de salvos, lo que ya hemos considerado. En esta específica es la segunda resurrección general, pero única y exclusivamente de los impíos, ya que ocurre después de los 1000 años, cuando en ocasión de la segunda venida de Cristo, todos los salvos de todas las épocas, la gran multitud y los 144.000 son llevados por Jesús a los cielos, donde realizan el juicio sobre los impíos, donde cada uno individualmente debe recibir una sentencia de acuerdo a los hechos realizados en el cuerpo. Por lo tanto, aquí nos damos cuenta de algo muy interesante. Dios es tan justo que incluso entre aquellos que se pierden por decisión personal, la gradación de la sentencia es diferente, y por lo tanto debe ser claramente definida para cada uno de ellos. Es importante también, como elemento de reflexión para nosotros hoy, considerar que todo lo que hacemos, todo lo que digamos, todo lo que pensemos, debemos enfrentarlo en nuestra vida. Y la resurrección es un acto de reconocimiento o de sentencia final. En este caso específico de la segunda resurrección general, y es única y exclusivamente de impíos, sabemos que es la finalización del pecado, de la muerte en este planeta. Así es muy interesante. Queridos hermanos y hermanas, con la ayuda de Dios, todos nosotros podemos resucitar en este día, el día del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él va a sonar las trompetas, vamos a escuchar la voz de Dios.
Y la voz de Dios prácticamente debemos empezar a escucharla ahora, porque así dice en Juan capítulo 10 que nosotros debemos escuchar y conocer bien la voz del pastor. Y el pastor va y llamará a cada uno por separado en acuerdo de nuestros nombres. Así que, queridos hermanos y hermanas, si nosotros escuchamos esa voz y conocemos nuestro Señor Jesucristo, no tenemos nada que temer, porque Él seguro reclamará, como dice el testimonio, Él va a reclamar los suyos y nos va a llevar en la vida eterna. Nada puede obstacular el plan de salvación, porque nadie es más poderoso que nuestro Dios. Dios le bendiga y le guarde, queridos hermanos y hermanas, que tienen una feliz semana, un feliz sábado, y también con la ayuda de Dios nos vemos durante la próxima semana. Amén.